¿Alguna vez has tenido dudas a la hora de identificar una pintura como renacentista o barroca? ¿Te parece que son estilos que se parecen mucho? ¿Cómo hacer para distinguirlos? No te preocupes, en los próximos minutos te enseñaré cómo diferenciar estos dos estilos sin opción a equivocarte. ¿Qué tal? Mi nombre es José Carlos Cano y hoy les explicaré cómo distinguir las pinturas del Renacimiento de las pinturas del Barroco. Para ello utilizaré el método de un historiador suizo llamado Heinrich Böllflin. Él diseñó un método formalista. Eso quiere decir que se concentra y se preocupa en la forma más que en el significado. Propuso un conjunto de conceptos complementarios para poder distinguir las obras del Renacimiento de las obras del Barroco. Un plus de este método es que su aplicación no se restringe a estos dos movimientos artísticos, sino que puede aplicarse a muchas más obras de arte. ¿Cuáles son estos conceptos? Pasemos a verlos. Primer par de conceptos, lo lineal versus lo pictórico. En el caso de lo lineal, todas las líneas del dibujo son específicas. Las fronteras están definidas y cada figura está iluminada en forma pareja y se resalta como una escultura. Esto es clásico del Renacimiento. Pictórico, las figuras se difuminan y la iluminación no es pareja y se ilumina una parte y la otra se oscurece. Esto es típico del Barroco. Veámoslo con ejemplos. Aquí tenemos una pintura. No he colocado los nombres porque justamente lo que quiero es de que se puedan identificar a partir de los conceptos y no de repente a partir de los artistas si es que los identificamos. Y aquí tenemos a una virgen en un trono en la cual la línea del dibujo es totalmente clara, ¿no es cierto? Los contornos son claramente visibles. Eso la vuelve una imagen totalmente lineal, y al ser lineal es del periodo del Renacimiento. En cambio, en la figura de la derecha, la iluminación no ayuda y las líneas del dibujo se empiezan a difuminar con el fondo. El fondo y la forma de las personas, de los personajes, se va perdiendo, ¿no es cierto? Sobre todo en los personajes que se encuentran en los extremos izquierdo y derecho superior. Eso convierte a esa pintura en una imagen pictórica, propia del Barroco. Segundo par de conceptos, superficie versus profundidad. En la superficie, que es típica del Renacimiento, los elementos están organizados en base a planos paralelos al plano pictórico. Y la profundidad, que es propia del Barroco, la composición está dominada por figuras situadas en ángulo. Las figuras salen y le dan profundidad a los planos de atrás. Veámoslo nuevamente con ejemplos. Los mismos ejemplos pueden sernos totalmente útiles. La Virgen en trono. Tenemos bastantes elementos en primer, segundo y hasta tercer término. Eso quiere decir que tenemos elementos que están adelante y elementos que se encuentran atrás. Sin embargo, estos elementos son totalmente en paralelo. Ninguno está en ángulo, con lo cual no se genera sensación de profundidad, sino que nos da la sensación de planitud. Por eso esta imagen es superficie y es propia del Renacimiento. En cambio, en esta, los personajes se encuentran en un movimiento particular, generando una línea diagonal y en ángulo. Este ángulo genera la sensación de profundidad o ilusión de profundidad. Por lo tanto, esta es una imagen con profundidad y es una imagen del Barroco. Tercer par de conceptos, forma cerrada versus forma abierta. Forma cerrada, balance de las figuras dentro del marco, estabilidad, balance y arreglo simétrico. Forma abierta, las diagonales contrastan con las líneas horizontales y verticales del marco. Espacio ilimitado y generación o sensación de movimiento. Veámoslo. En el primer ejemplo tenemos a la Virgen en trono, la cual se encuentra acompañada de una cantidad de personajes, pero en la misma cantidad de personajes a la izquierda que a la derecha, como en la parte superior. Adicionalmente, tenemos estos marcos y estas columnas que nos centran totalmente la atención de los personajes y nos dan la sensación de que la imagen acaba ahí. No hay más
obra más allá de esos marcos. En cambio, en la imagen de la derecha, la sensación de que la obra va más allá de lo que estamos viendo es clara. Los personajes están entrecortados. No existe además una misma cantidad de personajes a un lado que al otro lado. Más bien hay un arreglo asimétrico, mientras que al lado izquierdo tenemos un arreglo simétrico. Eso hace que la imagen de la izquierda sea una obra cerrada, propia del Renacimiento, y la imagen de la derecha sea una obra abierta, propia del periodo barroco. Una más. Aquí nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, los desposorios de la Virgen, por ejemplo. Una cantidad de personajes detrás de la Virgen, al igual que una gran cantidad de personajes, ¿no es cierto?, detrás de este otro personaje que está acá en el centro. Un personaje al centro total, una edificación, ¿no es cierto?, totalmente centrada, y incluso los patrones o formas que vemos en los pisos casi coinciden directamente con cada grupo de personas que tenemos en el primer tercio. Entonces, esto lo vuelve una obra totalmente cerrada, y eso hace de que esta sea una obra del Renacimiento. Al lado derecho tenemos a un grupo de personas que no están, ¿no es cierto?, organizadas de una forma totalmente simétrica, tenemos también elementos en diagonal, y esto es propio de las formas abiertas. Esto es una obra abierta propio del periodo del barroco. Forma cerrada o forma abierta. Una última prueba. Esta es también nuevamente una forma abierta, ¿no es cierto?, propia del barroco. Sensación de movimiento, ¿no es cierto? Esa era otra característica propia de las formas abiertas y propia del periodo barroco. Las obras en las que se genera sensación de movimiento, hay diagonales, existe la ilusión de profundidad, y los elementos no están ordenados simétricamente dentro del encuadre de la composición, eso es una obra abierta, y eso es propio del barroco. Finalmente, el último par de conceptos es unidad versus pluralidad. Pluralidad, la pintura renacentista está hecha de distintas partes, cada una redondeada, rellenada con colores únicos y localizados. En la unidad, que es propio del barroco, las unidades no se pueden aislar, los colores se mezclan y su apariencia depende de la luz. Tenemos dos imágenes. A la izquierda, una imagen en la cual podemos ver con detalle cada uno de los elementos que la conforman, ¿no es cierto? Son una serie de personajes, ¿no es cierto?, que se encuentran en distintos términos, pero cada uno de estos elementos es totalmente aislable de esta situación. No están totalmente unidos a partir de la luz o a partir de la composición. Incluso los elementos del fondo y de la arquitectura que acompañan, cada uno es totalmente individual y puede ser aislado. En cambio, en la imagen de la derecha existen zonas en las cuales no podemos desunir, no podemos separar, ¿no es cierto? Se encuentran casi como en bloques. Entonces, esto es una imagen en la cual podemos encontrar unidad. Todo se conforma como de un propio bloque o un par de bloques. Mientras que en la imagen de la izquierda, cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, es totalmente individual y separable. Entonces, por ende, la imagen de la izquierda es pluralidad y es propio del Renacimiento, y a la derecha tenemos unidad, la convierte en una obra propia del barroco. Entonces, recuerda que estos conceptos te permitirán identificar las obras del Renacimiento de las obras del barroco. Los conceptos son lineal versus pictórico, superficie versus profundidad, forma cerrada versus forma abierta y pluralidad versus unidad. Si te gustó este video, no te olvides de dar like, y si te gustó mucho, suscríbete a mi canal donde iré subiendo más contenido de este tipo. Sigue mirando más arte y pon en práctica lo aprendido. Nos vemos pronto. Chao.